El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, como ministerio de oración, venimos a suplicar al Señor por el hogar, por el matrimonio, y deseamos de todo corazón que el Señor edifique cada día hogares y dé gracia en esa cobertura y protección que cada uno de nosotros necesitamos. Estamos dando la bienvenida Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradecidos al Señor por el matrimonio, la familia, y pedir al Señor su bendición y su protección para que todo lo que se mencione en esta reflexión, el Señor dé gracia en que cada palabra traiga consuelo y fortaleza a nuestros corazones. Cuánta necesidad tenemos de ese cerco protector. A través de la oración tendremos esa relación con el Señor. Por eso en este día te damos la bienvenida y queremos consagrar la familia, el matrimonio a nuestros hijos en la presencia del Señor, para que el Señor dirija, hermano, ese hogar, esa casa. Posiblemente está dividida o estás pasando conflictos, pide al Señor su cobertura y su protección, y en oración el Señor dará respuesta en cada súplica. Este día estamos llevando, Sergio, la familia, y queremos pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija, el que guíe este hogar y dé favor en lo que se va a testificar, esté basado a un escrito está. Vamos a arrodillarnos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre Celestial, humildemente de rodillas ante tu presencia nos humillamos ante ti. Aquí de rodillas como padres, como matrimonio, Señor mío. Venimos a pedir tu bendición, venimos a pedir tu protección. Solos no lo podemos hacer, Señor.
Nos da gracia, Señor mío, tu presencia y nos da favor tu Espíritu Santo para que se edifique el hogar y la familia. Pedimos ante todo, Señor, que no tomes en cuenta faltas, que no tomes en cuenta esa falta que hemos cometido. Perdónanos, Señor, y da gracia en la familia, en el matrimonio, para que todo lo que tú digas, Señor, tengamos un corazón obediente y sensible. Al oír tu voz, Señor, esa palabra traerá consuelo. Te pido en esta mañana, Señor mío, por esas lágrimas de cada padre y cada madre que han clamado por sus hijos y han pedido cobertura para su familia. Padre, aquí de rodillas pedimos que tú dirijas, Señor, el culto familiar y que des gracia al ministerio de oración. Bendícenos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la palabra de Dios que está en el libro de Gálatas 6:3. La palabra de Dios dice así: porque el que se cree que es porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La reflexión de este día se llama Conócete a ti mismo. Y es una invitación a nosotros mismos a reflexionar si realmente sabemos lo que somos. Y Dios nos lo va a mostrar a través de su santa palabra. Pidamos en este día que lo que se testifique, lo que se hable, hermanos, reflexionemos si realmente lo que decimos que somos, realmente somos. Pedir al Señor su dirección, pedir al Señor su bendición. Sergio, la reflexión, conócete a ti mismo, y está en Gálatas 6:3, y ahí el Señor mismo lo habla. Amén. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos revela quién realmente somos. Somos lo que decimos, somos lo que pretendemos ser, somos lo que pensamos o somos lo que deseamos ser. El hombre en su naturaleza, hermanos, es débil. Por ello necesitamos, hermanos, de la palabra de Dios, de sus promesas, de sus exhortaciones. Necesitamos de la orientación del Espíritu Santo. Necesitamos realmente conocernos a nosotros mismos. Pero para que nosotros nos podamos conocer, debemos de conocer primeramente a Dios. Conócete a ti mismo. Y como comentábamos, esta es una invitación a que nosotros mismos, hermanos, reflexionemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Conocerse a sí mismo, hermanos, es enfrentarse cada uno de nosotros a nuestros defectos, a nuestras virtudes, a nuestras fortalezas, a nuestras debilidades, a nuestra capacidad de amar, a reconocer nuestra ignorancia tal vez, a reconocer nuestro egoísmo, es decir, a examinar nuestros pensamientos y nuestro corazón. La Biblia, hermanos, nos revela cómo podemos conocernos a nosotros mismos. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 23 y el versículo número 7, la Escritura dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La Biblia, hermano, nos revela que como piensa una persona dentro de sí, así es ella. Aquí hace una estrecha relación entre lo que pensamos y lo que guardamos en el corazón. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos, hermanos, siempre deben de estar en bendecir a los demás. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseñaba que la obra de Cristo siempre fue de bendecir a los demás. ¿Pero lo guardamos en nuestro corazón? Esa es la pregunta. Porque aquí nos hace la exposición, la palabra de Dios,
del área natural y del área espiritual. En el área natural, el hombre muchas veces piensa en las obras o en los placeres del mundo. Por eso dice, come y bebe. Cuando pensamos solamente egoístamente en uno, caemos en las obras del hombre. Pero sin en cambio, si nuestro pensamiento está en armonía con el pensamiento de Dios, eso es lo que guardamos en nuestro corazón. Nuestro corazón, hermanos, guarda nuestras emociones, nuestros pensamientos. Nuestro corazón, hermanos, existe o debe de existir una estrecha relación con Dios, porque todo lo que conocemos por Él o de Él lo debemos de guardar y lo debemos de poner por obra. Y esto es conocerse a sí mismo. O sea, todos, hermanos, tenemos límites como personas. Pero esos límites, hermanos, se pueden ir superando con la disposición que cada uno de nosotros tenga. Por eso nuestro pensamiento, como dice la Escritura, debe de estar siempre en las cosas de Dios. Porque así, hermanos, tenemos la garantía de que si mi pensamiento está en las cosas de Dios, por lo que he estudiado, por lo que he meditado, por lo que Dios me ha mostrado, entonces lo que yo guardo en mi corazón no son los placeres del mundo. Lo que guardo en mi corazón, hermanos, es hacer la obra que Cristo hacía. Leíamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo número 3, con el cual iniciamos esta reflexión de conócete a ti mismo, cómo el apóstol Pablo, hermanos, nos hace esta observación. Porque el que se cree ser algo, es decir, muchas veces el hombre piensa que sabe más que los demás, manifiesta un espíritu de su superioridad y por lo tanto cae en la pretensión. Es un hombre pretencioso. Y de aquí vienen muchas otras faltas. Un hombre pretencioso es un hombre egoísta, es un hombre que piensa nada más para sí, es un hombre orgulloso y demás defectos. Por eso la Escritura nos previene a no caer en ese tipo de pretensiones. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, la palabra de Dios, hermanos, considera que aquel hombre que se siente superior a los demás, a sí mismo se engaña. Y esto, hermanos, es porque no ha querido aceptar tal como es. Usted no puede crecer en el conocimiento de Dios si es que no lo busca. Usted no puede crecer en el conocimiento de Dios si no cumple con sus deberes cristianos. ¿Realmente usted conoce su fe? ¿Realmente conoce usted la doctrina que dice conocer? Si usted no ora, si usted no obedece sus mandamientos, si usted no busca el consejo de Dios a través de su santa palabra, entonces no vamos a crecer. Por eso muchos caen en esa pretensión, que piensan o que creen ser algo no siendo nada. Y el autoengaño, hermanos, es una mentira del adversario. Y muchos se sienten cómodos y viven en esa esfera de autoengaño. No se esfuerzan, dicen ser cristianos cuando no cumplen con sus deberes, dicen conocer a Dios cuando no obedecen sus mandamientos, dicen tener una comunión con Dios cuando no lo buscan en oración. La palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a conocernos a nosotros mismos. Aquí en el versículo 4 de Gálatas, capítulo 6, siguiendo con la misma idea,
La Escritura dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Por eso en el versículo anterior leíamos como el apóstol Pablo decía, porque si alguno piensa que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y luego nos dice, así que cada uno sométase a prueba su propia obra. Es decir, tenemos que reflexionar que si realmente amamos a Dios, lo tenemos que buscar. Que si realmente amamos a Dios, tenemos que buscar el carácter de Cristo. Que si realmente amamos a Dios, tenemos que obedecer sus santos requerimientos. Por eso la Escritura dice, someta a prueba su propia obra. Y ahí es donde reflexionamos. Y entonces, dice la Escritura, una vez que me examino a mí mismo y que me conozco a mí mismo, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de a sí mismo. Usted se siente bien, se siente satisfecho. Porque aunque no conozca, hermanos, todo lo que la Biblia nos dice, usted está en camino de conocer. ¿Por qué? Porque se está esforzando. Por eso es de que uno se siente satisfecho en que cada vez que leemos la Biblia, hermanos, Dios nos revela algo. Ahí es donde nosotros sentimos que Dios nos está hablando. Yo estoy haciendo un esfuerzo o cumpliendo con un requisito o con un deber cristiano, pero Dios me está revelando su voluntad a través de la santa palabra porque lo estoy buscando. Por eso dice, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Cada vez que el Señor nos revela, hermanos, un nuevo conocimiento o nos habla a nosotros mismos, usted se siente con ese ánimo para seguir buscándolo. Y los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Y eso es conocerse a sí mismo. Aquí en 2 Corintios capítulo 13 y el versículo número 5, el apóstol Pablo insiste a que debemos de conocernos a nosotros mismos. Y nos dice cómo. O sea, lo hemos estado leyendo, pero aquí lo confirma. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. ¿Se da cuenta por qué decíamos que el conocerse a sí mismo, hermanos, es analizar nuestra vida cristiana? Si amamos a Dios, si lo respetamos, si lo conocemos, si dejamos las cosas que son estorbo para el crecimiento de nuestra vida espiritual, si estamos en el camino correcto para adquirir el carácter de Cristo a través de nuestros deberes cristianos. Por eso debemos de hacer un examen de conciencia, porque la misma Biblia nos lo está advirtiendo. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Y aquí viene la pregunta. ¿Conocemos realmente nuestra fe? ¿Conocemos nuestra doctrina? ¿Conocemos nuestras raíces? ¿Conocemos los primeros rudimentos de nuestra fe? ¿Estamos cimentados en la palabra de Dios? ¿O en cuál otra fe nosotros confiamos? ¿En la fe del mundo? ¿En la fe de las corrientes extrañas? ¿En la fe de confiar en lo que otros nos dicen? ¿O en la fe de buscar a Dios a través de su palabra? Esa es la fe de Jesús. Luego dice la Escritura, probaos a vosotros mismos. Primero nos dice examinar y nos dice probar. Una vez que usted se examina dónde está parado y que si realmente usted está en la doctrina correcta y tiene la fe en Cristo, entonces nos tenemos que probar. Por eso la Escritura dice, probaos a vosotros mismos. Y hace una pregunta dentro de su reflexión. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y ahí está, hermanos, el cimiento. Ahí está el conocimiento de nuestra fe. Es conocer a Jesús. ¿Cuál fue la obra, la misión, el sacrificio que Jesús hizo?
seguir sus pasos, seguir sus huellas, seguir su ejemplo. Y todo esto, hermanos, nos va a reflejar de realmente quiénes somos. Por eso el conocer de Jesús, el tener la fe de Jesús, el seguir sus huellas, sus pasos, y me refiero a conocerlo a través de la Escritura, es conocerlo a Él. Y si lo conozco a Él, hermanos, me conozco a mí mismo, porque sé qué es lo que tengo que superar y porque sé qué es lo que tengo que dejar. Examinaos a vosotros mismos, dice la Escritura. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 24 y el versículo 16, la Escritura dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Ya estaba al final de los días de su ministerio, ya había tenido toda una vida que había otorgado al Señor a través de la misión que le había encargado. Él había tenido, hermanos, un sinnúmero de situaciones y adversidades que había pasado y superado. Y por eso él siempre se mantenía, hermanos, tener una buena conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia, hermanos, es la que nos revela qué es bueno y qué es malo. Yo cimiento mi conciencia, hermanos, en el conocimiento que tengo de Dios. Y Dios a través de su palabra me dice qué conviene y qué no conviene. Y cuando yo tengo ese conocimiento, hermanos, es cuando mi conciencia se va fortaleciendo y me forma un carácter. Y la conciencia es la que me dice cuando digo cosas buenas y cosas malas. Por eso uno se incomoda. Cada vez que usted comete un error o una ofensa o una mala palabra, el espíritu que mora a usted lo incomoda. ¿Por qué? Porque su conciencia le está diciendo que no debe de faltar. Por eso Pablo nos ponía ese ejemplo. Porque él se esforzaba en poner por práctica su buena conciencia y lo que tenemos que hacer. Y eso es conocernos a nosotros mismos. Yo le preguntaría, o sea, ¿qué guarda usted en su conciencia? ¿Qué tipos de pensamientos está usted acariciando? ¿Se está usted yendo, hermanos, por progresar? Es bueno progresar, pero lo tenemos que hacer a la manera de Dios, sin afanarnos y sin lastimar a los demás. Podemos progresar en todos los aspectos de nuestra vida, pero hacerlo con una buena conciencia, sin lastimar a los demás, sin aprovecharnos, sin ser injustos y sin tener ganancias deshonestas. ¿Puedo progresar a la manera de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque me dio facultades. Y eso es conocerme a mí mismo. O sea, yo no puedo progresar, hermanos, lastimando, robando, mintiendo a los demás. Posiblemente obtendré un fruto, pero ese fruto, así como lo obtuvo, se va a ir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la buena conciencia, aplicar el conocimiento de Dios. Por eso leíamos que la Escritura nos dice, hermanos, que debemos de crecer en el conocimiento de Dios y de olvidarnos de los placeres del mundo. Esa es la vida del cristiano. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 30 y en el versículo 21, Dios, hermanos, nos habla a través del Espíritu Santo para que nosotros estemos apercibidos y para que nos conozcamos a nosotros mismos. Y la Escritura nos dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Y eso es lo que comentábamos, que cuando hacemos algo indebido, teniendo el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo nos amonesta, nos redarguye. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusa de que estamos haciendo algo mal.
Y la misma palabra, hermanos, de Dios lo confirma. Por eso dice, entonces tus oídos oirán. ¿A quién vamos a oír? Al Espíritu Santo, a la amonestación del Espíritu Santo, a la corrección del Espíritu Santo. A tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Es decir, no tomes decisiones por ti mismo cuando hay una inseguridad. Cuando tú no sabes qué hacer en una situación que te apremia, muchas veces nos reaccionamos por emociones. Y usted sabe, bueno, ¿y ahora por dónde me voy? ¿A la derecha o a la izquierda? Pero si somos susceptibles a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Por eso la misma Escritura, hermanos, nos concede la dirección del Espíritu Santo para corregirnos si estamos a punto de extraviarnos. Pero todos, hermanos, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Si tan solo obedeciéramos, eso es escuchar la voz del Espíritu Santo. El Señor dejó su palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Nos dejó sus santos mandamientos, inspirados por el Espíritu Santo. Nos dejó, hermanos, el privilegio de comunicarnos con Él a través de la oración, dirigidos por el Espíritu Santo. Eso es escuchar al Espíritu Santo. Cuando usted esté en una situación que tenga que resolver algo, recuerde usted las promesas. Eso es oír al Espíritu Santo. En oración, pídale usted dirección al Espíritu Santo. El Espíritu Santo pondrá las palabras adecuadas en su boca y usted hablará, pero dirigido por el Espíritu Santo. Recuerde usted sus santos preceptos, la ley moral. Si la decisión que usted va a tomar no quebranta ninguno de los mandamientos, está usted escuchando la voz del Espíritu Santo. Por eso la Escritura nos los presenta de una manera gráfica para que lo podamos entender. Entonces tus oídos oirán. Y ya dijimos cómo vamos a oír el Espíritu Santo, a través de obedecerlo, de no quebrantar sus mandamientos, a través de recordar su dirección o sus promesas o su exhortación a través de la palabra y a través de la oración. El Espíritu Santo, hermanos, siempre nos va a dirigir. Por eso dice, este es el camino. Ahí está la salida. Andad por él. O sea, Dios nos los muestra, pero tenemos que caminar por él. Por eso la palabra de Dios, hermanos, es la que nos anima a conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, hermanos, hay ocasiones en que estamos desesperados, en que la misma situación agobia nuestra mente. Muchas veces, hermanos, nos aturdimos por la situación que estamos pasando y se toman decisiones precipitadas. Sin embargo, la palabra de Dios, hermanos, toma en consideración esa situación. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 14 y el versículo 4, Job se sentía en esa situación. Él se sentía limitado a su capacidad. Él se sentía desconfiando en sí mismo. Por eso decía, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y él mismo se contestaba, nadie. Se da cuenta cómo el hombre, hermanos, tiene una limitación, pero no por tener una limitación, hermanos, nos tenemos que conformar. Al contrario, esa limitación la tenemos que superar. Nos tenemos que esforzar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por eso Job se preguntaba, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. De nadie vamos a obtener, hermanos, una respuesta. Solamente de uno. Solamente de nuestro Dios creador, redentor,
el que nos ama, el que murió por nosotros en la cruz, solamente Él, pero de Él, aparte de Él, no hay nadie, ni siquiera uno. Por eso Job admitía sus faltas, y eso es conocerse a sí mismo. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, nuestras limitaciones, y reconoce que nadie puede ayudarlo. Por eso decía nadie. Solamente Dios es el único, el Dios que nos amó, el Dios que nos redime, el Dios que nos creó. En ese Dios debemos de depender. Aparte de Él, hermanos, nadie nos puede ayudar. Por eso debemos de estar en constante comunión con Él. El apóstol Pablo, hermanos, en su carta a los Efesios, enfatiza el poder restaurador de Dios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? A los que se sentían como Job, sin esperanza, limitado, sin ánimos, sin recurrir a nadie. Por eso Él decía, nadie me puede ayudar. Pero la misma Escritura nos muestra, hermanos, que solamente nuestro Creador es el único que nos puede dar, como dice la Escritura, vida. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros. No nada más se está refiriendo a nuestra vida física, orgánica, se está refiriendo a nuestra vida espiritual, se está refiriendo a aquel que en momentos de debilidad se siente fortalecido, aquel que en momentos de dolor, hermano, se siente consolado, aquel que se siente derrotado, Dios le da la victoria. Eso es tener la vida en Cristo. Por eso lo tenemos que conocer a Él. Porque si lo conocemos a Él, hermano, nos conocemos a nosotros mismos. Porque vemos las debilidades que tenemos que fortalecer. Vemos las limitaciones que tenemos que superar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en esa situación? Sin en cambio, Dios en su amor inconmensurable nos ha rescatado. Por eso insistimos, tenemos que conocer de Dios, tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que cimentar nuestro carácter, que nos va a dar una conciencia, y esa conciencia, hermano, nos va a decir si estamos bien o si estamos mal, dirigida por el Espíritu Santo. Aquí en el versículo 2 de Efesios 2, la Escritura dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y aquí hace la comparación, porque en el versículo anterior la Escritura nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estabais, dice la Escritura. Y esa es la pregunta. ¿Estaba usted muerto en sus delitos y pecados? ¿Ha dejado su vida vieja? ¿Ha renacido en el poder de la justicia de Dios? ¿Se ha ido usted transformando por el poder del Espíritu Santo? ¿Se ha esforzado por dejar todo estorbo que antes lo ataba? Por eso la Escritura dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Ha superado usted sus defectos de carácter? ¿Se ha mostrado la obra de Dios en su vida? ¿Permanece usted en constante oración, estudio de la palabra y comunión con Dios a través de la oración? Esos son síntomas de que el Espíritu Santo, hermano, lo está guiando y usted está haciendo su parte humana para poder cambiar. Por eso la Escritura dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, del adversario, de Satanás, que es el que origina, pone estorbos y obstáculos para que no crezcamos espiritualmente y para que no conozcamos de las cosas de Dios y por lo tanto no nos conozcamos a nosotros mismos. Un hombre, hermanos, que vive complacido por los deleites del mundo, nunca se va a examinar a sí mismo. El que se examina a sí mismo es el que busca las cosas de Dios.
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, Satanás siempre está, hermanos, tratando de obstruir la obra de Dios, de separarnos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, le hace la siguiente recomendación. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 16. La escritura dice lo siguiente, hablando Pedro a Timoteo, y le hace un énfasis y una exhortación que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tomar para nosotros mismos. Primera de Timoteo 4:16, la escritura dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Primera de Timoteo 4:16 nos hace esa exhortación. Ten cuidado de ti mismo. El conocimiento que tenemos de Dios lo debemos de manifestar en todas partes y en toda ocasión. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo. El hombre es débil por naturaleza. Pero si yo estoy cimentado, estoy confiado en lo que Dios me dice, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo de dejar de hacer, y lo conozco a Él, entonces yo conozco mi limitación. Por eso la Escritura dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Conoce usted su doctrina? ¿Conoce usted su fe? Persiste en ello, pues haciendo ellos te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esa es la pregunta, hermanos. ¿Actuamos y obramos reflejando el conocimiento que Dios nos ha dado a través de su Escritura? Por eso el apóstol recomendaba a Timoteo que de los primeros que nos tenemos que cuidar somos de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Y el tener cuidado de mí mismo es porque me conozco. Es porque sé hasta dónde puedo llegar. Es porque sé hasta dónde debo de llegar. Es porque debo de recurrir al consejo divino para que me diga qué camino debo de andar. Es aplicar el conocimiento que tengo de mi doctrina y ponerlo por obra. Porque no nada más es conocer y hacer. Persiste en ello. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar ¿a dónde? Al camino de la salvación. Y esto, hermanos, haciendo una síntesis, es conocerse a sí mismo. Conocer de Dios, conocer lo que Dios nos manda a hacer, hacerlo, hermanos, por voluntad propia, en obediencia a lo que Él me dice y por amor a Él. Y entonces sí podemos decir confiadamente, conozco a Dios y por lo tanto me conozco a mí mismo. Y esa es la exhortación. Conócete a ti mismo. Y como decíamos, es una invitación a nosotros mismos a reflexionar si realmente sabemos quiénes somos, cuál es nuestra fe, en quién creemos, si la doctrina que hemos asimilado la ponemos por obra, o nada más, hermanos, es estar en una esfera de comodidad siguiendo los placeres del mundo. Eso es reflexionar y es aceptar lo que realmente somos. Conócete a ti mismo. Amén. Como ministerio de oración estamos llevando la familia, estamos llevando, hermanos, este tiempo de pedir al Señor que cada día obre a favor de las necesidades tuyas. Aquí en Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí mismo nos habla, hermanos, de que debemos de tener el conocimiento de Dios. La peor lucha que tenemos, hermanos, es con nosotros mismos. Es que cada día, hermanos, estemos edificados en la roca que es Cristo Jesús. Para llevar un hogar, para llevar un matrimonio, tenemos, hermanos, que conocer nuestra fe, que conocer a Dios.
¿Cómo lo vamos a hacer? A través de reunirnos como matrimonio, a través de reunirnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, a testificar el amor de Dios en cada promesa y en cada palabra. Y eso nos lleva a unos momentos, hermanos, en el hogar en el cual el Señor edifica la casa. Cuando la palabra de Dios está expuesta, hermanos, en ese hogar, hay un cerco protector, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esa palabra nos trae consuelo y refugio. Al hablar la palabra de Dios en ese hogar, se está edificando en roca fuerte. Se está mencionando, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que es el que demanda, hermano, el orden divino en la casa. Cada vez que mencionamos algo, hermanos, de esa palabra sagrada, trae un consuelo y una fortaleza en esa casa. ¿Conocemos a Dios? ¿Tu fe la conoces? ¿Cómo, hermano, vamos a demandar principios limpios en nuestro hogar si no conocemos al que demanda vida? Por eso en este día, hermanos, la reflexión es: conócete a ti mismo. Que la fe que mostremos, hermanos, sea porque pasamos tiempo hablando con el Creador. Conociendo sus verdades a través de un escrito está. Y esa palabra, hermanos, edifica el hogar. Estamos en este día, hermanos, como familia, pidiendo al Señor su ayuda divina. En este tiempo, hermanos, en los cuales hay divisiones. En este tiempo donde el hogar está desbaratado, está destruido. ¿Conocemos a Dios? ¿Tu fe, hermano, está edificada en Él? Pidamos en este día que lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está mostrando, aquí en Primera de Timoteo, dice su palabra en 4:16, conócete a ti mismo. Amén. Y es lo que en este día se está llevando, hermanos, el culto familiar. Edifica sobre roca. Búscalo en la oración y búscalo a través de una promesa, a través de una palabra sagrada. Y ese hogar está establecido en la firmeza, que es la palabra de Dios. Amén. Estamos llevando la familia, Sergio, y pidamos que en este día el Espíritu Santo confirme en cada uno de nuestros corazones su verdad y que ponga el temor y temblor para ser obedientes a sus Amén. principios. Así es, hermanos, hemos leído la palabra de Dios, hemos escuchado de lo que Dios nos recomienda para conocerlo a Él y para conocernos a nosotros mismos. Y ya está en cada uno de nosotros. Ya está en cada uno de nosotros el escuchar la voz de Dios o seguir, hermanos, en su vida cómoda, viviendo de las corrientes de este mundo y de los placeres que el mundo nos otorga. Algunos hermanos evitan el examinarse a sí mismos para no descubrir que no son todo lo que quisieran ser. Eso es autoengañarse. Por eso la palabra de Dios nos dice: examínate y pruébate. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Hacia dónde vamos? Muchos evitan el examinarse y si no se examinan, mucho menos se prueban. Pero la Escritura nos dice que debemos de probarnos. Aquí en el libro de Job, capítulo 23 y el versículo número 10, la Escritura dice: mas Él conoce mi camino. Aunque usted no se examine, el Señor sabe qué es lo que guarda en su corazón. Por eso dice: me probará y saldré como el oro. Cuando usted tiene su conciencia libre y sin carga, toda prueba que venga es para que usted, hermanos, aún salga mejor a costa de la tribulación que está pasando.
O sea, toda prueba, hermanos, duele. Toda prueba, hermanos, causa aflicción. Pero cuando mi conciencia está limpia, hermanos, yo acepto esa disciplina de Dios, pero para salir mejor. Porque ahí es cuando los defectos que podamos tener como hombres, hermanos, los defectos de carácter y los placeres del mundo se desechan. Porque Dios nos está mostrando dentro de esa situación que tenemos que corregir algo. Por eso es que cada circunstancia que vivimos tiene un propósito. Aún en nuestras adversidades, siempre tiene un propósito. Por eso Job lo decía, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a dar ese paso de fe. Posiblemente él iba a ser atribulado, pero no lo veía como un castigo, sino que lo veía como algo provechoso, porque por medio de esa situación Dios le estaba diciendo que tenía que dejar de hacer algo. En el Salmo 139 y del versículo 1 al 3, el salmista expresa este sentimiento y se acerca a Jehová y le dice, tú me has examinado y conocido. Y esa es nuestra oración. Conocer a Dios es eso, en que Dios, hermanos, conozca cuál es nuestra vida. Yo le preguntaría, ¿quién lo conoce más a usted? Usted mismo se conoce. Por eso tenemos que hacer, hermanos, esa pregunta, ¿nos conocemos a nosotros mismos? El Señor, hermano, nos ha examinado y conocido. O sea, aparte de Dios y usted, hermanos, no hay quien lo conozca. Podemos engañar a los demás, podemos dar una apariencia a los demás, pero realmente quien nos conoce es el Señor. Y ahí nos muestra que el conocerlo a Él es conocernos a nosotros. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. El Señor conoce, hermanos, dónde vamos, qué hacemos, qué decimos, qué pensamos, qué hablamos. Por eso dice, tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, ¿quién realmente nos conoce? El Señor. ¿A quién debemos de conocer? Al Señor. Y el conocerlo a Él es conocernos a nosotros mismos. En el versículo número 4 del Salmo 139, la Escritura sigue diciendo, pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. Fíjese qué tanto nos conoce Dios que sabe lo que vamos a decir. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso es conocer a Dios. Y este ejemplo que la misma Escritura nos dice, cómo Dios nos habla, cuáles son nuestros pensamientos, cuál es nuestro actuar, cuál es nuestra obra, cuáles son nuestras palabras y qué es lo que vamos a decir, es conocerlo a Él. Él nos conoce a nosotros y debemos de seguir su ejemplo para conocerlo a Él. Y esto, hermanos, es conocerse a sí mismo. Como comentábamos, todos tenemos limitaciones, pero las limitaciones, hermanos, son para superarlas. Las limitaciones no son para conformarnos. El único ser ilimitado es nuestro Señor. Y nosotros estamos en búsqueda de adquirir el carácter de Cristo. Por eso, la Escritura nos muestra cómo el Señor, hermanos, en su sabiduría, Él conoce, hermanos, qué es lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Por eso dice, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor nos ama, y en ese inmenso amor, hermanos, por sus hijos, antes de que hablemos, Él sabe nuestra necesidad. ¿Qué necesitamos? El Señor lo sabe. ¿Y por qué se lo pedimos? Porque quiere ver que nuestro corazón está humillado. Porque quiere ver
con nuestra dependencia solamente es de Él. Por eso hablábamos de que como buen cristiano, hermanos, y conocerme a mí mismo es cumplir con mis deberes cristianos, obedecer sus mandamientos, buscar la voz de Dios a través de su escritura, de la lectura de su escritura habitualmente y comunicarme con Él. Por eso la Biblia dice orar sin cesar. O sea, mi pensamiento debe ser Jesús. El hablar es hablar como Jesús. El obrar es obrar como Jesús. Eso es conocerlo a Él. Y por lo tanto me conozco a mí mismo, porque mi propia conciencia me va a delatar cuando estoy equivocado o cuando voy por un camino que no es el que Dios señala. Y ahí está la influencia del Espíritu Santo, que nos incomoda, pero que también nos dirige. Eso es conocer nuestra fe. Eso es conocer la doctrina. Eso es conocer a Dios. Eso es tener la fe en Jesucristo. Por eso, hermanos, el título de esta reflexión es Conócete a ti mismo, porque la misma Escritura nos presenta, hermanos, los argumentos que son para nuestra propia salvación, porque ya lo hemos leído. Aquí en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, cuando usted no se conoce a sí mismo, hermanos, se deja llevar por los impulsos, se deja llevar por las emociones, se deja llevar por el momento y su corazón lo engaña. ¿Por qué? Porque no hay una cercanía, una dependencia con Dios. Porque no hay una confianza en los momentos malos. Cuando todo va bien, hermanos, vamos con alegría a la iglesia. Cuando todo va bien, hermanos, alabo a Dios en todo momento. Pero cuando estoy en problemas, hermanos, mi mente se atrofia. Las promesas de Dios, hermanos, no vienen a nuestra mente. Y ahí es donde nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en Dios, porque no lo conocemos. Por eso decíamos que el hombre es limitado por su propia naturaleza. Pero si yo no conozco a Dios, hermanos, no me conozco a mí mismo. Sin en cambio, hay algunos, lo tenemos que decir, como Pablo, como Job, lo hemos leído, que en los momentos de tribulación, hermanos, es cuando más aprendían, es cuando más se acercaban a Dios, es cuando más dependían de Él. Y de eso se trata, hermanos, el conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Aquí en 1 Corintios, capítulo 2, y el versículo número 14, la Escritura dice, pero el hombre natural, y es lo que comentábamos, el hombre es débil, pero no es justificación, es reconocer que debo de fortalecer las debilidades a través de conocer a Dios. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es todo aquel que no tiene inclinaciones espirituales. Es aquel que dice conocer a Dios cuando no lo obedece. Es aquel que dice conocer a Dios, hermanos, cuando no lo busca en oración. Es aquel que dice conocer a Dios cuando no lo busca a través de su palabra. Eso no es conocer a Dios. Y eso es autoengañarse y usted mismo no se conoce. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos estar confiados, conocer a Dios para conocernos a nosotros mismos, porque la Escritura nos los ha revelado. Que en 1 Corintios, capítulo 2, y ahora el versículo número 15, siguiendo esta misma línea, la Escritura dice, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. O sea, ¿de qué lado estamos? ¿Del hombre natural o del hombre espiritual? Hay cristianos, hermanos, que viven en el hombre natural. Ya decíamos por qué.
porque no han querido superar sus debilidades. Pero sin en cambio el hombre espiritual es el que vive las cosas en el espíritu. Es el que las entiende porque conoce a Dios. Es el que conoce que debe de superar sus limitaciones. Es el que reconoce sus debilidades. El hombre espiritual es el hombre que se ha regenerado, es iluminado por el Espíritu Santo y es el que se deja dirigir por el mismo Espíritu de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 5, la Escritura dice: los hombres malos no entienden el juicio. Y de eso hablábamos del hombre natural. El hombre natural, hermanos, el que está en su esfera de comodidad por los placeres del mundo o por los afanes del mundo. En su mente, hermanos, está la maldad. Porque si usted no obedece a Dios, hermanos, es porque hay maldad en usted. Un hombre que no ora, que no obedece sus mandamientos, que no busca la palabra de Dios, es porque hay maldad en su corazón. Los hombres malos no entienden el juicio. Su entendimiento, hermanos, está embotado, porque la maldad está oscureciendo su razonamiento, su inteligencia, sus sentimientos, su pensamiento, hermanos, están manchados por el pecado. Por eso dice, los hombres malos no entienden del juicio, el juicio. Por eso debemos de reconocer que debemos de conocer a Dios para conocernos a nosotros mismos. Y preguntábamos, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado del pensamiento del hombre humano, del hombre natural? ¿O nos estamos esforzando en el hombre espiritual? Por eso hace el contraste, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, tanto en las buenas como en las malas, tanto en los problemas como en la vida normal. Hemos leído la palabra de Dios, hermanos, y nuestra exhortación, como siempre lo hacemos, es de que atendamos lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Por eso dimos versículos, porque Dios nos habla a través de sus promesas. Pongamos en nuestro corazón el deseo, hermanos, por conocer más de Dios para poder conocernos a nosotros mismos. Estamos llevando la familia y pedimos la bendición de Dios en este día. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia, y vamos a hacer la oración, suplicando al Señor su fidelidad y su misericordia para ti que estás pasando momentos de dolor y para esa cobertura que buscamos. Vamos a hacer la oración. Padre amado, de rodillas humildemente suplicamos ante todo que el Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. No podemos hacerlo solo, Señor. Rogamos ante todo que toda impotencia, toda debilidad espiritual esté sometida a la obediencia a tu palabra. Te pido con humildad, Señor, que tú bendigas el hogar, la familia, que des gracias, Señor, en cada momento difícil que se esté pasando. Bendice grandemente tu palabra que es expuesta y da favor, Padre, para que el Espíritu Santo haga la convicción en los padres y en los hijos. Bendice grandemente el matrimonio y oramos ante todo para que edifiques cada día el hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros y que Dios dé gracia en esa luz y en esa verdad que hemos testificado en este día. Bendiciones. Amén.